Hola, en el video de hoy te traigo qué tan bueno es el rendimiento de Free Fire en el celular Redmi 9C. Por cierto, el video está seccionado en partes para que te desplaces más fácilmente. Como aviso legal, te comento que estamos en la versión de MIUI 12.0.10.0 y que es la versión de Redmi 9C con 3 GB en memoria RAM y 64 en almacenamiento, y que también, como nunca logro activar el Game Booster en celulares Xiaomi, vamos a usar un mostrador de FPS en la pantalla y el medidor de temperatura de Antutu al inicio y al final de las partidas. Ahora voy a acelerar la velocidad hasta que esté en el juego. Y ahora sí pasaremos a los ajustes gráficos, recordando que como motor tenemos al MediaTek Helio G35 y la gráfica PowerVR GE8320. Aquí arriba te dejo qué tan bueno es su puntaje en benchmarks. Bien, como estás viendo, aunque no es un procesador potente, nos da la opción de elegir desde suave hasta gráficos ultra, con alta resolución, sombras activadas y FPS en alto. Para la primera prueba iniciaremos con gráficos en suave, y como estás viendo el procesador tiene una temperatura de 52 grados, que en mis manos lo siento templado, más no caliente. Ahora aceleraré hasta el inicio de la partida. Bueno, ya ha empezado la partida, y como puedes ver los gráficos son bellísimos, pero bueno, lo que interesa, en el rendimiento te puedo decir que es realmente bueno. Para el chip de este celular, claro. En ninguna de las partidas, ni de momento, he tenido algún tirón, congelamiento u otro problema. Ahora, en la fluidez de movimiento o sensibilidad de la pantalla, yo usé los ajustes de sensibilidad en lo más alto, y bueno, yo le daría un 7.5 de 10. Ya que si bien respondía muy bien a donde yo quería apuntar y logré hacerme unas cuantas kills gracias a esto, en realidad no es la mejor que he probado, y va empeorando según vaya subiendo la calidad gráfica, pero de esto ya te contaré más adelante. Ahora mejores momentos y después la segunda calidad gráfica. Muy bien, ahora vamos a probarlo con los ajustes gráficos en estándar. Así que aquí tenemos la temperatura según Antutu. Y bien, como estás viendo, los gráficos sí que se ven mejor. Ahora, en cuanto al rendimiento, tal vez no me creas, pero es prácticamente el mismo que con los gráficos en suave. No he notado diferencia, tampoco ha habido congelamientos ni tirones. Y en cuanto a la fluidez, es prácticamente el mismo que con los gráficos en suave. Tal vez bajó, por así decirlo, un 5%, pero me sigue respondiendo muy bien hacia donde apunto. Yo diría que te podrías acostumbrar a ella fácilmente. Muy bien, ahora mejores momentos y después la tercera calidad gráfica. Bien, ahora probaremos los gráficos en ultra, con sombra y toda la cosa. Aquí está la temperatura de Antutu y acelero hasta el inicio. Como estás viendo, ahora se ve mucho mejor y la sombra está buenísima. Lo que sí sigo notando son los bordes de sierra, que ni en ultra se van. Pero bueno. Exacto, como pudiste ver, te tengo que comentar que en esta calidad gráfica los tirones son muy recurrentes. Creo que ahora sí los 3 GB de RAM están trabajando todo lo que pueden. Y el rendimiento se fue hasta el piso, ya que la sensibilidad de pantalla también empeoró, pues ahora tengo que arrastrar todo el dedo por la pantalla para poder mover la cámara. Yo realmente no te recomendaría jugar en ultra con el Redmi 9C, a menos que seas masoquista, claro. Ahora un poco de lo mejor. Bien, en conclusión, Redmi 9C
Nos permite poner los gráficos en ultra con sombra y toda la cosa, pero si quieres tener un buen rendimiento tendrás que ponerlo como máximo en estándar y comprar sí o sí la versión de 3 GB en RAM. Ahora, la sensibilidad de la pantalla es algo que me sorprendió por el rango de precio de este celular, ya que he probado dispositivos en este rango que tienen una sensibilidad en la pantalla muy mala, pero claro, la de este celular tampoco es la mejor. En temperatura se mantuvo muy bien. Según Antutu, nunca sobrepasó más allá de los 60 grados y en mis manos nunca sentí nada caliente, siempre se mantuvo templado o tibio. Ahora, en su batería, como pudiste ver, terminé a las 3:40 con un 60% y empecé con grabaciones fallidas a las 2:16 con un 79%, por lo que en 84 minutos de juego consumió un 19%, un punto muy fuerte junto con sus 5000 mAh de batería. Pero por otro lado, en la conectividad te muestro que de todas las partidas que jugué, siempre terminaba en los últimos puestos, estando contra un Moto G7 Power y una Teclas P20 HD, que tampoco es que sean unas bestias de la conectividad y aún así lo dejaron atrás. Y bien, con todo esto yo le daría una calificación en general de 3,5 estrellas, ya que en realidad hay otros dispositivos, por ejemplo de Poco o Realme, que por un poco más de precio, alrededor de $180, rinden mejor que este celular. Pero claro, si tienes el presupuesto reducido, te servirá muy bien para juegos ligeros como Free Fire, pero en gráficos estándar y con 3 GB en RAM, eso sí. Muy bien, hasta aquí el video. Puedes dar like o suscribirte si te ha gustado. Si tienes alguna duda con respecto a este celular, ponla en los comentarios, no te responderé, pero tampoco pierdes nada. Muchas gracias por ver, adiós.